mensajes anteriores que nosotros hemos venido escuchando, ¿verdad? El primero que nos predicó Mau hablaba acerca del corazón, luego nos hablaron acerca de la voz de Dios y cómo escuchar la voz de Dios, y luego nos hablaron acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Son como los tres que hemos venido escuchando antes, y entonces yo analizaba y decía, ok, ya entendimos acerca del corazón, ya entendimos acerca de la voz de Dios, la palabra de Dios, ahora, ¿qué sigue? ¿Qué hago yo con estas tres cosas que ya aprendí? ¿Verdad? Entonces, meditaba y llegué como a... Bueno, el Señor honestamente me empezó a hablar acerca de, una vez que ya nosotros venimos a Él y ya entendemos todas estas cosas, o sea, llega en nuestra vida, en nuestro caminar con Cristo, el momento de accionar, ¿verdad? El momento de poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Entonces el mensaje de hoy, como pueden ver en la pantalla, se llama Más como Jesús, porque todo esto que hemos venido aprendiendo es para eso, para que nosotros cada día podamos ir creciendo más a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Entonces el mensaje se llama Más como Jesús y se llama Caminando en Paz, pero paz con S, porque paz significa poder, autoridad y seguridad. Entonces hoy vamos a ir hablando, o eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora, este tema de Más como Jesús va direccionado no tanto en el aspecto de desde manso y humilde y amoroso, ¿verdad? Que Jesús era, porque nosotros estamos acostumbrados como a visualizar a Jesús como alguien bueno, ¿verdad? El famoso, ¿y qué haría Jesús? No, uno se enoja, uno se lo atraviesa a alguien en el carro, uno a alguien le hace algo que no es debido y uno, ¿qué haría Jesús? ¿Verdad? Pero hoy no lo vamos a ver tanto desde ese punto, el más como Jesús, sino que lo vamos a ver más desde, como decía antes, el poder, la autoridad y la seguridad con la que Jesús caminó cuando Él estaba aquí en la tierra, ¿verdad? Porque yo creo que es sencillo, estamos acostumbrados a decir ¿qué haría Jesús con estas cosas? Cosas relacionadas a nuestro carácter, al control de nuestros sentimientos y cosas así, pero ¿cuántas veces nosotros realmente aplicamos eso, por ejemplo, cuando vemos un indigente? O cuando nosotros vemos a una persona que está enferma, ¿verdad? O cuando nosotros vemos, estamos conscientes de la necesidad tan grande que hay de compartir el evangelio allá afuera, y cuando nosotros vemos estas cosas, ¿cuántos de nosotros decimos ¿qué haría Jesús? Yo veo un indigente y digo, ¿qué haría Jesús si estuviera aquí? O yo una persona enferma y yo digo, ¿qué haría Jesús? No, le ayude, que el Señor le ayude. Y uno pasa de largo muchas veces, a pesar de que uno es cristiano. Entonces, de esto se trata el mensaje de hoy. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver a Jesús y ese caminar de Jesús, ¿verdad? De poder, autoridad y seguridad como algo que es inalcanzable muchas veces. Porque cuando uno habla de esto, la gente dice, pues que Jesús podía hacer todo eso, porque es que Jesús era Dios encarnado. Pues yo no soy Dios encarnado, entonces yo no puedo hacer eso. Pero eso no es cierto, porque Jesús, lo que Él hizo, o sea, el poder, la autoridad y la seguridad con la que Jesús caminó aquí en la tierra, no era porque Él era Dios encarnado, era por otras cosas que vamos a ir viendo más adelante. Aquí en la tierra nosotros tenemos que entender que sí, si bien es cierto, Jesús era Dios encarnado aquí, Jesús era tan humano como nosotros, hermanos, ¿verdad? O sea, él aquí en la tierra, Él tenía que lidiar con emociones, con sentimientos, con su carne, con tentaciones, con retos humanos. La diferencia entre Jesús y nosotros es que Él no estaba sometido o sujeto al poder del pecado. Entonces, Él podía vivir en santidad y perfección, una santidad y una perfección que nosotros no podemos vivir y no podemos alcanzar. Entonces, esa es la diferencia entre Él y nosotros, o una de las diferencias. Pero no, como decía antes, no es porque Jesús era Dios encarnado que Él vivía en poder, en autoridad y en seguridad. Entonces, vamos a ver, si decimos que no era porque Jesús era Dios encarnado, que Él podía vivir de esta manera o caminar de esta manera, entonces ¿por qué? ¿Por qué o cómo es que Jesús pudo vivir en paz? Cada vez que diga paz en esta predica no me refiero a paz, ¿verdad? Me refiero a poder, autoridad y seguridad. Entonces, acompáñenme por favor, vamos a leer un poco de qué es lo que sucede en la vida de Jesús. Vamos a ir a los inicios del ministerio de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús
inició su ministerio, qué fue lo que pasó antes y qué fue lo que dio paso a ese paz, poder, autoridad y seguridad en el caminar de Jesús. Entonces acompáñenme a Mateo 3, vamos a ir a la historia o el relato del bautismo de Jesús. Eso está en Mateo 3, del 13 al 17. Entonces voy a leer para ustedes, dice: Jesús fue de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se lo oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús le respondió: por ahora déjalo así, porque conviene que cumplamos con toda justicia. Y conviene que cumplamos con toda justicia también se refería, o una forma de interpretarlo es, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, o todo lo que es justo ante Dios, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: déjelo así, tenemos que hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es que usted me bautice. Entonces, bautícenme, todo bien. Entonces Juan acepta. El 16 dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre Jesús. Y desde los cielos se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Entonces, si nosotros vemos este relato del bautismo de Jesús en los 4 evangelios, ese relato está en los 4 evangelios, todos narran lo mismo. Y dice que Jesús fue bautizado, que el Espíritu de Dios descendió sobre él y que se oyó o que se escuchó una voz del cielo en donde reconocía a Jesús como Hijo de Dios. ¿Ok? Esto es importante recordarlo, tenerlo ahí presente, porque nos va a servir también para más adelante. Ahora, ¿qué es lo que sucede después de que Jesús es bautizado? Para eso les voy a pedir que me acompañen a Lucas 4. Lucas 4. Voy a leer para ustedes. Entonces, después de que viene Juan, bautiza a Jesús, tenemos esta voz que lo reconoce a él como Hijo de Dios, porque el Espíritu Santo desciende sobre él. Entonces dice: Jesús volvió del Jordán, o sea, donde él fue bautizado, lleno del Espíritu Santo, y fue llevado por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo 40 días y el diablo lo estuvo poniendo a prueba. Y como durante esos días no comió nada, pasado ese tiempo tuvo hambre. Y entonces ahí viene como toda la tentación por la que tiene que pasar, o toda la tentación que enfrenta Jesús. Dice: entonces el diablo le dijo: si eres Hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: yo te daré poder sobre todos estos reinos y sobre sus riquezas, porque a mí me han sido entregados y yo puedo dárselos a quien yo quiera. Si te arrodillas delante de mí, todos serán tuyos. Entonces Jesús le respondió: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, o la existencia del diablo. Lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, lánzate hacia abajo, porque está escrito: a sus ángeles mandará alrededor de ti para que te protejan, y también en sus manos te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le respondió: también está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo agotó sus intentos de ponerlo a prueba, se apartó de él por algún tiempo. Entonces, leyendo el bautismo y leyendo la tentación, lo que sucedió en el relato de la tentación de Jesús, nosotros podemos ver que aquí sucedieron 5 acontecimientos muy importantes que tomaron lugar antes de que Jesús iniciara su ministerio y él empezara a caminar en paz. Y lo primero es que Jesús es bautizado, como ya vimos. Lo segundo es que el Espíritu Santo desciende sobre Jesús visiblemente. Aquí el Espíritu Santo está dando testimonio de que Él es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Juan dice que él no lo conocía. Dice Juan, más adelante vamos a ver también, que él no lo conocía, pero que aquel que había llamado a Juan a bautizar en agua le había dicho que aquel sobre quien él viera que descendía el Espíritu Santo como una paloma, ese era el Hijo de Dios.
Entonces, aquí nosotros vemos que primero el Espíritu Santo es el que da testimonio a Juan, ¿verdad? Visible, todo lo ven, Juan también, y Juan puede continuar dando testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, Jesús es reconocido como Hijo de Dios justo cuando él es bautizado. Sale el agua, desciende el Espíritu, inmediatamente se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado. Ahí está Dios sellando, ¿verdad? Reconociendo, este es mi Hijo. Luego Jesús es lleno del Espíritu Santo y él empieza a ser guiado por el Espíritu Santo. Veamos qué interesante es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Lucas 4 dice, volvió lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo. No fue que Jesús dijo, oh, me bauticé, qué ganas de irme al desierto, pegarme un ayunazo. No, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo lo llevó a él al desierto a ayunar. Entonces, eso. Luego, en el desierto Jesús es tentado. Jesús supera la tentación. Y luego, en poder del Espíritu Santo, Jesús inicia su ministerio. Y eso lo vemos en Lucas 4:14. Dice, con el poder del Espíritu Santo, después de la tentación, Jesús volvió a Galilea y su fama se difundió por todos los lugares vecinos. Entonces, vamos entendiendo como el orden, ¿sí? ¿Tiene sentido? Okay. Si no me levantan la mano, no mentira. Entonces, recapitulación, es bautizado, el Espíritu Santo desciende, lo reconocen como Hijo de Dios, él es lleno del Espíritu, él supera la tentación y luego el poder del Espíritu de Dios empieza a operar a través de Jesús. Aquí nosotros podemos ver entonces que Jesús no caminó en poder desde que él estaba pequeño. Si nosotros analizamos la vida de Jesús, Jesús no hizo ningún milagro cuando él estaba pequeño. En inglés hay una frase que yo escuchaba mucho que la gente dice, Baby Jesus, help me, ayúdame, bebé Jesús, ¿verdad? Y yo siempre que escucho eso, yo digo, bebé Jesús no le va a ayudar porque Jesús ya no es un bebé, número uno, ¿verdad? Y segundo, cuando él era bebé no le hubiera podido ayudar porque no tenía poder para ayudarle, nada. Entonces no usa esa frase, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús era un bebé, o sea, él no hizo ningún milagro cuando él estaba pequeñito. El primer milagro que Jesús ejecuta es cuando él convierte el agua en vino. Y eso sucede después de todo esto que ya nosotros vimos arriba. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Ok. Ahora, y aquí es importante también hacer una diferencia porque creo que a veces uno se puede confundir. Al menos a mí me pasaba que yo decía, pero como que Jesús no caminó en poder cuando él, ¿verdad? O sea, cuando estaba más joven. Entonces yo me puse a pensar en cuando él estuvo en el templo y lo que se decía de Jesús, que se admiraban de él, pero en ningún lado dice que Jesús caminaba en poder. Decía que Jesús caminaba y crecía en gracia y en sabiduría y que las personas se asombraban de su inteligencia, pero en ningún lado dice poder. Entonces ese poder con el que él empieza a caminar sucede después de todo esto que ya nosotros vimos. Ok, ahora es importante destacar aquí también lo que les decía que Juan decía acerca, o sea, el testimonio de Juan cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús, porque Juan dice, eso está en Juan 1:33, lo voy a leer, dice, Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Y esa palabra es importantísima, porque hay una diferencia entre que el Espíritu de Dios venga sobre una persona y otra que el Espíritu Santo permanezca en una persona. Entonces él dice, permanecer. El Espíritu Santo había descendido antes sobre otras personas. Nosotros vemos que hay, o sea, Ana, por ejemplo, y creo que también Zacarías que profetiza cuando llegan a presentar a Jesús al templo, ¿verdad? O sea, el Espíritu de Dios viene sobre ellos y ellos profetizan y hablan un montón de cosas, pero luego el Espíritu Santo y se va. ¿Por qué? Porque él no podía permanecer en las personas, porque eso empieza a suceder hasta que Jesús viene y abre el camino para que el Espíritu de Dios pueda permanecer y habitar en nosotros como seres humanos. Entonces esa es la diferencia entre que el Espíritu Santo llene a una persona un momento y otra que el Espíritu Santo permanezca en una persona. Entonces, Jesús podía hacer todo lo que él hacía, no porque él era Dios encarnado, como decíamos antes, sino porque Jesús era Hijo de Dios, él tenía una relación íntima y constante con el Padre, y porque el Espíritu de Dios permanecía con él. ¿Va teniendo sentido?
Okay. Entonces, con este entendimiento, nosotros podríamos empezar a analizar si realmente es tan inalcanzable para nosotros caminar en paz como lo hizo Jesús. Y empezar a analizar, o sea, de qué forma nos ha llamado el Señor a caminar como sus hijos. Ahora, con esto quiero aclarar lo siguiente, porque esto es muy importante. Hay movimientos, cuando yo digo caminar como Jesús, ya les voy a explicar a qué me refiero. Yo no estoy diciendo que nosotros somos iguales a Jesús, y eso es importante aclararlo. Porque hay movimientos que enseñan que nosotros somos mini dioses, porque nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios, de la cara de Dani, exacto. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y a la semejanza de Dios. Entonces hay personas que dicen, nosotros somos mini dioses, we're mini gods, ¿verdad? Eso lo escuché una vez en una predica. Entonces, y yo dije, ¿qué es esto? Es una completa herejía. Esto es una falta de respeto a nuestro Creador y a nuestro Señor. Que nosotros no somos mini dioses. Y la Biblia lo que dice es que quien se hizo igual a los hombres fue Jesús al encarnarse y hacerse hombre. Pero en ningún lado de la Biblia dice que nosotros somos iguales a Él. Nosotros tenemos que tener eso claro también. No somos mini dioses. Entonces, a lo que yo me refiero con que sí es alcanzable para nosotros es aquello a lo que Jesús tuvo acceso. ¿Qué es? O sea, que Él era hijo de Dios, Él tenía una relación íntima y constante con el Señor y el Espíritu de Dios habitaba en Él. A eso es a lo que me refiero, con que nosotros tenemos acceso a eso también, porque si nosotros hacemos un comparativo de los puntos que nosotros mencionamos antes, los 5 puntos que mencionamos antes de lo que sucedió antes de que Jesús, ¿verdad?, pasara a caminar en paz, ¿a cuál de esos nosotros no tenemos acceso? Esos 5 puntos. O sea, nosotros venimos al Señor y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, ¿sí o no? Sí. ¿Dios nos reconoce como sus hijos? Sí. ¿Nosotros somos llenos del Espíritu Santo y empezamos a ser guiados por Él? Sí. ¿Nosotros nos bautizamos para públicamente reconocer al Señor como nuestro Salvador? Sí. ¿Enfrentamos tentaciones? Sí. ¿Y el poder del Espíritu Santo está disponible para nosotros? También, ¿verdad? Entonces, aquí usted puede decir, pero es que primero tal cosa Jesús y nosotros otra cosa, y el orden no es el mismo. El orden de los factores no altera el producto. Entonces el resultado debería ser el mismo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí llegó, venimos al Señor y el Espíritu Santo desciende sobre nosotros y somos reconocidos como hijos, pero con Jesús el orden fue distinto. A ver, Jesús ya era hijo de Dios. Jesús no se tuvo que hacer hijo de Dios. Lo que pasó con Jesús es que Él fue reconocido públicamente desde el cielo porque había un testimonio que se tenía que dar de que Él era hijo de Dios. Pero nosotros sí tenemos que hacernos hijos de Dios. Entonces ahí encontramos otra diferencia con Jesús. Sin embargo, como decía, el orden de los factores no altera el producto. El resultado debería ser el mismo. Nosotros también deberíamos de poder caminar en paz. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? ¿Qué es lo que a nosotros nos impide caminar en paz? Pues para eso vamos a entrar un poquito en la parte de la tentación de Jesús para entender. ¿Por qué? Porque el aspecto diferencial aquí de esos 5 puntos es el punto 5 entre Jesús y nosotros con respecto a la tentación. ¿Por qué? Porque yo mencionaba antes y decía, el punto 5 decía Jesús, tentación superada. Pero si nosotros vamos al punto 5 con respecto a la tentación y decimos nosotros, yo ahí podría poner puntos suspensivos. Porque ¿cuántas veces realmente nosotros superamos la tentación? ¿Cuántas veces nosotros realmente, decimos no, ¿verdad? O sea, huyan de la tentación, dice la palabra, y nosotros ahí, mira a ver si puedo. No, el Espíritu de Dios está conmigo. Dios es más sabio que nosotros, pero Él dice, huya, mamita, huya, papito, ¿ok? Entonces, ahora usted me puede decir a mí, un momento, ¿cómo que la tentación no superada a nosotros nos impide caminar en el paz del Espíritu? Pues ya lo vamos a explicar, para eso vamos a estudiar entonces Lucas 4. Entonces, leíamos antes, ¿verdad?, las 3 partes en las que Jesús es tentado, el Espíritu Santo lo lleva, luego el ayuna 40 días, todo lo que ya sabemos de la historia que ya leímos, ¿ok? Entonces, aquí hay que analizar este pasaje. ¿Cuándo se presentó la tentación? La tentación se presentó
después de un tiempo de consagración y preparación. ¿Okay? Ahora, él ayunó 40 días porque él fue llevado por el Espíritu. Aquí a nosotros nos dice que él tiene una relación con el Espíritu, él escucha la voz de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿hacia qué áreas apuntó esta tentación? Es lo que hay que analizar también. Entonces, la tentación apuntó a dañar la carne, eso es bien importante. La tentación apuntó a dañar la identidad como hijo de Dios, y la tentación apuntó a dañar la relación con el Padre. ¡Qué impacto! Entonces, meditando, yo decía, mira, qué interesante. Porque si uno se pone a categorizar las cosas con las que uno es tentado, la tentación por lo general siempre apunta a esas tres cosas: a la carne, a nuestra identidad como hijos y a nuestra relación con el Padre. Entonces, ¿por qué? Si nosotros estamos hablando de autoridad, de poder, de autoridad y de seguridad, o sea, ¿por qué la tentación busca dañar estas tres áreas? Vamos a verlo también. Entonces, número uno, hablando de la carne. La tentación apunta a la carne porque en el momento en el que nosotros cedemos a la carne, nosotros cedemos autoridad en el ámbito espiritual. Y esto yo lo escuché de una pastora muy buena que a mí me gusta. Y yo nunca lo había visto así. Ella lo dijo y dije, claro, tiene todo el sentido. O sea, cuando usted cede a la carne, usted está cediendo autoridad en el ámbito espiritual. ¿Por qué? Porque usted está demostrando que quien sigue teniendo dominio sobre usted es la carne y no es el Espíritu de Dios. Entonces fácilmente usted puede ser así movido y mangoneado en dos toques. Entonces por eso apunta a la carne, primero que todo. Después, segundo, con respecto a la seguridad, que apunta a nuestra identidad como hijos, ¿verdad? Si nosotros no tenemos clara cuál es nuestra identidad como hijos de Dios, familia, nosotros fácilmente vamos a caer en creer mentiras y ceder a propuestas que son dañinas y que son tóxicas para nosotros, que sí, que puede ser que nos hagan sentir bien con nosotros mismos temporalmente, pero que nos alejan y nos desvían completamente del plan y de la voluntad de Dios si nosotros no tenemos claro cuál es nuestra identidad. Y si también nosotros no tenemos claro qué es la verdad que Dios ha hablado con respecto a nosotros como sus hijos y quién es Él como nuestro Padre y a lo que nosotros tenemos acceso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al no tener nuestra identidad clara, empezamos a buscar seguridad y empezamos a buscar validaciones en otras cosas. Nos alejamos del propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, apunta hacia nuestra identidad. Por eso es que es importante, como decía antes, es importante nosotros leer y conocer la Biblia y tener esa constancia en realmente, o sea, digerir, no solamente leer un versículo y ya chao, ya cumplí, check con la lectura del día, no, es realmente, o sea, leer, conocer, escudriñar, aprender, estudiar de la Biblia, que eso cale en nosotros, que haya un depósito en nosotros, para que cuando nosotros necesitemos ese soporte, esa verdad, el Espíritu Santo tenga donde sacar y decir, no, venga, esta es la verdad, y uno, sí, gracias, la necesitaba. ¿A cuánto les ha pasado? Un montón de veces, así es como funciona el Espíritu de Dios. Pero si no hay un depósito, ¿de dónde va a sacar el Espíritu para ayudarnos? Entonces, nuestra identidad tiene que estar sana en Cristo, porque a raíz de ahí es que nosotros podemos caminar en la voluntad de Dios. ¿Okay? Y luego, el tercero es con respecto a la relación con el Padre. Juan 6:38 dice, bueno, es Jesús mismo diciendo, yo no he venido a hacer mi voluntad, dijo Jesús, hablando a los discípulos, dice, sino la voluntad del Padre. Ahora, ¿cómo sabía Jesús cuál era la voluntad del Padre? Y porque él tenía una relación con el Padre. Así era como Jesús sabía cuál era la voluntad de Dios. Entonces, el poder es confiado a nosotros desde lo alto. ¿Okay? Es el Señor que a nosotros nos da, pero es por medio del Espíritu Santo que nosotros recibimos el poder. Ahora, si para nosotros la relación con el Padre no es primordial y es algo negociable, entonces, ¿cómo podría el Señor confiarnos a nosotros poder si nosotros hemos dejado claro que nuestros intereses están por encima de los intereses del Señor?
sea, ¿qué me asegura a mí, ¿verdad? ¿O qué le asegura al Señor que si Él deposita ese poder sobre nosotros, nosotros no lo vamos a usar para nuestro propio beneficio, para nuestros propios intereses, para abusar de ese poder que se nos ha sido otorgado? ¿Y cómo hago yo para realmente, mostrar que yo estoy alineada con la voluntad de Dios? O sea, cuando mi relación con el Padre no es negociable y es lo primordial para mí. Y nosotros lo vemos aquí en la tentación de Jesús. O sea, a mí me encanta porque cuando el diablo le dice todos esos reinos serán suyos si me adora, inmediatamente le dice no, o sea, al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. ¿Qué hubiera pasado si el diablo hubiera dicho, la verdad es que esto para mí suena bastante bien? Porque no solamente el diablo, no solamente Jesús, si hubiera accedido a esa propuesta, no solamente él hubiera tenido autoridad y poder sobre todas esas naciones, sobre todos esos pueblos, sino que si Jesús hubiera accedido, Jesús no hubiera tenido que morir en la cruz. Porque entonces él se hubiera desalineado de la voluntad del Padre, ya no hubiera habido una necesidad, o si hubiera habido una necesidad, pero ya no le hubiera tocado a él cumplir con ese propósito, ¿verdad? Con ese llamado. ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Él se aleja del Señor, va, para su propio beneficio, él hubiera empezado a reinar sobre todos esos pueblos y sobre todas esas naciones, y qué hubiera pasado entonces con el sacrificio, y qué hubiera pasado con la relación, porque había ahí un intercambio, ¿verdad? O sea, el diablo le dijo, no, venga, y yo lo doy a todos estos pueblos y ya, porque usted me cae bien. No, el diablo le dijo, si usted se postra y me adora, entonces yo le doy. Hay un intercambio ahí. Pero ¿a costa de qué hubiera conseguido Jesús eso? A costa de su relación con el Padre. Usted no puede adorar a los señores, ¿verdad? O está con Cristo o está con Belial. Entonces Jesús no hubiera podido adorar al enemigo y también seguir en su relación con el Padre, jamás. Entonces, por eso es que aquí nosotros podemos aprender que apunta a esas tres áreas, y una de ellas es nuestra relación con el Padre. Entonces, la autoridad viene de someterse al Espíritu de Dios, ¿ok? Es como para hacer un resumen de los 3 puntos que vimos arriba. La autoridad viene de someterme al Espíritu de Dios. El poder viene de la confianza que se genera en mi relación con el Padre, y la seguridad viene de mi identidad en Cristo. Entonces, por eso es que se busca atacar esas 3 áreas con la tentación. La tentación busca tomar dominio de estas 3, porque si estas 3 cosas no están sanas, familia, nuestra naturaleza naturalmente nos va a llevar a vivir buscando lo que nosotros queremos en lugar de tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Por eso es que estas cosas tienen que estar sanas, es indispensable. Entonces Jesús aquí nos demuestra que Él dominó su carne, que Él tenía muy claro cuál era su identidad y que la relación con el Padre para Él definitivamente no era negociable. En el momento entonces en el que Jesús deja evidente que estas 3 áreas están sanas en Él, ahí es donde Él empieza a caminar en el poder del Espíritu, no antes. Con el poder del Espíritu volvió Jesús a Galilea, dice Lucas 4:14. ¿Va teniendo sentido? Sí. Ok, entonces, Jesús, antes, como decía, Jesús antes había sido lleno del Espíritu Santo, pero ahora Jesús caminaba con el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos tener al Espíritu de Dios y no caminar en poder, en autoridad y en seguridad. ¿Por qué? Porque caminar de esta forma se va desarrollando conforme nosotros vamos madurando espiritualmente, y también conforme nosotros vamos entendiendo cuál es nuestra posición y cuál es nuestra responsabilidad en el reino de Dios. Si no hay un entendimiento de cuál es nuestra posición y cuál es nuestra responsabilidad, fácilmente nosotros podemos ser desviados y no movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, vamos a hablar un poco acerca del uso del poder, ¿verdad? O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús con ese poder? Porque sí, se lo otorgó, pero ¿y qué hizo Jesús? Que ahí eso aplica para nosotros también. Si nosotros recibimos ese poder, ¿qué uso le tenemos que dar? ¿Para qué es que el Señor nos lo da? Entonces,
Si vamos a Mateo 4:23, el 24, ese es cortito. Dice, Mateo 4:23 al 24. Eso es lo que dice que Jesús hacía. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia. Su fama se difundió por toda Siria, así que le llevaron a todos los que tenían dolencias, sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. ¿Qué hizo Jesús con ese poder? Nosotros no vemos que él dijo, ahora sí, yo vengo aquí a aniquilar a todos estos romanos que tienen a mi pueblo sometido. No, ¿verdad? Tampoco él abusó de su poder para alcanzar sus intereses. Yo puedo sanar gente, pero me tienen que pagar tanto. Me tienen que dar una ofrenda de tanto. Eso no es de Dios, hermanos. Es una falta de respeto también a lo que por gracia el Señor nos ha dado y que nosotros tenemos que dar de gracia, dice la palabra. Y Jesús tampoco era como que él solamente iba a la sinagoga, que en ese tiempo representaba lo que para nosotros hoy es la iglesia, podríamos decirlo. Entonces Jesús no iba a la sinagoga los días de reposo y chao, ahí los vi, ¿verdad? O sea, en el nombre de Jesús, amén, bueno, chao, voy a almorzar. No, o sea, aquí lo que dice es que Jesús recorría toda Galilea, no dice partes de Galilea, dice toda Galilea, y que Jesús enseñaba, que Jesús predicaba el evangelio, que Jesús sanaba a las personas de sus dolencias, enfermedades, tormentos, a los lunáticos y a los paralíticos. Jesús estaba en acción, hermanos. Él estaba moviendo, ¿verdad? Él enseñó, y yo mientras yo leía este relato, tuve que leer mucho para este mensaje, honestamente, pero aprendí tanto, o sea, a mí la mente me hacía así, cada vez que entendía y aprendía algo. Y entonces aquí me llamó mucho la atención, porque hay una parte aquí también en Marcos, en donde dice que Jesús enseñó en la sinagoga. Él estaba enseñando en la sinagoga el día de reposo, y luego, después de que terminaron en la sinagoga, se fueron a la casa de Pedro, y la suegra de Pedro estaba enferma, entonces él la sana, ¿verdad? Después de ellos se quedan ahí en la casa, pero al terminar el día de reposo, dice el pasaje que llegó parte de la ciudad, que llegó toda la ciudad a la casa de Pedro, donde estaba Jesús, porque ya se había extendido la fama de él, y entonces que le llevaron a toda la ciudad, le llevó un montón de personas, y que él sanó a muchos, dice la palabra. Entonces veamos como el orden que va teniendo este pasaje, porque luego dice, luego se levantó temprano a orar. Entonces yo me puse a analizar el día de Jesús, y yo dije, qué día tan largo pudo haber tenido Jesús ahí. En la sinagoga temprano, predicando y enseñando. Después se va para la casa de las de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Termina el día de reposo y después le llevan a toda la ciudad y sana un montón. O sea, y después se levanta temprano a orar. Si a usted le llevan a toda una ciudad para que usted ore por enfermos, lunáticos, paralíticos, etc., ¿a qué hora cree usted que terminó Jesús de trabajar ese día? O sea, si mínimo yo le pongo a la medianoche, 1 de la mañana. Y después aquí dice que se levantó temprano a orar. Y yo me acuesto a las 12 o 1 y al día siguiente digo, Señor, no me voy a conectar a la reunión de oración de la mañana porque es que me acosté a la 1, estoy muy cansada. No puede ser, hermanos. Me explico, tenemos que entender a lo que el Señor nos llamó. Entonces, luego dice en Marcos 1:38 que lo andaban buscando. O sea, ojo, a la hora tan temprano que se levantó Jesús, que nadie se dio cuenta dónde estaba. A él lo andaban buscando. Y cuando lo encontraron, pues les dice lo siguiente: después del día largo que él tuvo, después de que se acostó tardísimo, después de que se levantó tempranísimo, mínimo le hubiera dicho, bueno, ya voy a descansar un toquecito, que la verdad es que tenía un día muy largo, ¿verdad? Pero no, cuando él lo llegan a buscar y lo encuentran, él dice, vayamos a las aldeas vecinas para que también allí predique, porque para esto he venido. A mí se me paró el pelo. Yo dije, he understood the assignment. Eso fue lo que yo dije. O sea, él entendió su asignación. Jesús vino aquí para predicar, Jesús vino
vino a transformar, Jesús vino a enseñar la verdad, a acercar el reino de los cielos aquí a la tierra. Él no vino a hacer cualquier cosa. Él sabía que él tenía un trabajo por hacer muy importante y que eso representaba entrega, que eso representaba sacrificio, que eso representaba disciplina, y aún así Jesús no dijo que no. Nosotros no vemos que Jesús dijera que no. Lo más cercano que Jesús estuvo a decir que no, que en realidad nunca dijo que no, fue cuando él dijo: Padre, si es posible, pásame esta copa, porque él sabía lo que iba. Pero él en ningún momento dijo: yo no quiero hacer esto, Señor, no, ya no, mejor no. Él dijo: si es posible, pero si no, que se haga tu voluntad. Uf, a mí se me para el pelo. Entonces, mi pregunta es: ¿Jesús entendió la asignación, hermanos? ¿Entendemos nosotros la asignación? ¿Entendemos nosotros, o sea, lo que el Señor nos llamó? ¿Entendemos nosotros lo que ha sido depositado en nosotros, a lo que el Señor nos está llamando? ¿Estamos nosotros haciendo lo suficiente para la expansión del reino de los cielos aquí en la tierra? Esa es mi pregunta. Ahora, otra aplicación que también, o sea, nosotros tenemos que analizar con respecto a este mensaje es que no tenemos que ir tras el poder, y eso también es muy importante, porque hay muchas personas que buscan el poder por encima de cualquier otra cosa, y con Dios las cosas no funcionan así, ¿verdad? Entonces, ahora usted podría estar diciendo: Suen, ya entendí, ahora sí, yo me voy a meter con Dios, voy a ayunar 40 días porque yo quiero andar sanando a medio mundo y echando fuera demonios a lo loco. Así no es como funciona. Entonces, si nosotros queremos ser más como Jesús, así como se llama, así como es el título de la enseñanza, si nosotros queremos ser más como Jesús, nosotros tenemos que aprender también acerca de cómo es el corazón de Jesús. ¿Cómo es el corazón de Jesús? Jesús fue manso, Jesús fue humilde, y Jesús no era interesado, y eso es muy importante que nosotros lo aprendamos y lo apliquemos también en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la relación íntima y constante con el Padre era primordial para Jesús. Pero Jesús no buscaba su poder. Jesús lo que buscaba era la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el Padre era su fuente de vida. Entonces Jesús no venía al Padre: porque si yo me meto con el Señor, entonces Él me va a dar poder, entonces Él me va a dar autoridad, entonces Él me va a dar seguridad, entonces yo voy a poder ir ahí, ¿verdad? Y ser como super sueño. No. Jesús buscaba al Padre porque Él era su fuente de vida. Él necesitaba esa relación íntima, esa presencia del Padre. Obviamente, como resultado de esa relación constante con el Señor, y por el llamamiento que él tenía, obviamente entonces él recibía ese paz, ¿verdad? Del que hablábamos. Pero ese no era el objetivo de Jesús, y ese no debería ser nuestro objetivo tampoco. La búsqueda de Jesús era de la presencia del Señor, no lo que él podía obtener del Señor. Entonces mi pregunta aquí también sería: ¿qué refleja el motivo de nuestra búsqueda del Señor? ¿Refleja amor o refleja interés? Dios, pues, yo quiero que Dios me dé algo de vuelta. O yo busco a Dios porque Él es mi fuente de vida, porque yo necesito su presencia para yo poder subsistir, existir, que mi vida tenga sentido. Porque Él es mi creador y mi Padre, y entonces yo tengo que estar ahí, yo lo busco, y porque yo me deleito también en la presencia del Señor. Nuestra relación con Cristo, iglesia, no debe de ser algo transaccional, tiene que ser algo de intimidad con el Señor. Jesús y el Padre eran uno. Constantemente en los evangelios nosotros leemos donde Jesús dice: el Padre y yo somos uno. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre, quien me ha oído a mí ha oído al Padre. Él y el Padre eran uno, y Jesús se encargaba y se esforzaba por cuidar eso. Si ni Jesús, y esto constantemente cuando se predica las personas lo dicen, si Jesús, que era Dios encarnado, que era el Hijo de Dios, constantemente se esforzaba y era intencional en cuidar su relación con el Padre, ¿por qué nosotros vamos a pensar que no tenemos que hacerlo? Es exactamente lo mismo.
prójimo es igual de importante. Entonces, ¿qué tan intencionales estamos siendo nosotros realmente en buscar ser uno con Cristo? ¿Cuánto esfuerzo nosotros ponemos? ¿Cuánto realmente nosotros lo buscamos a Él? Porque hay que entender algo, todo esto de caminar en paz suena súper lindo, ¿o no? Wow, sí, qué chido caminar de esa forma. Pero para que Dios manifieste su poder a través de nuestras vidas, familia, de la forma en la que lo hizo con Jesús, tiene que haber un mayor compromiso en la búsqueda de la presencia de Dios, no la mano de Dios. Y eso es lo que la iglesia no está entendiendo últimamente. Eso es lo que muchos movimientos allá afuera, muchas iglesias también atraen a la gente de esa manera. Porque les venden a las personas la mano de Dios, que está bien. Pero uno no debería buscar la mano de Dios antes que la presencia de Dios. Y por eso es que hay un montón de personas en un montón de iglesias que están llenísimas de un montón de gente, pero que están completamente vacías, que están completamente desesperadas, que cuando hay algo que no les sucede de la forma en la que ellos esperaron, simplemente se enojan con Dios y pintan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a mí me ofrecieron la mano de Dios, pero Dios primero está buscando que uno entienda y aprecie la presencia de Él. Amén.